La última conferencia de esta tarde, titulada Falla cardíaca crónica, está a cargo del Dr. Edison Muñoz Ortiz, médico internista y cardiólogo clínico, líder de cardiología clínica y de la clínica cardio-obstétrica del Hospital Universitario San Vicente Fundación, docente de la Universidad de Antioquia, miembro del capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Muy buenas tardes, muchas gracias a Asmedas y a su comité organizador por invitarme a este evento, y el día de hoy les voy a hablar de un tema apasionante y con gran actualidad, como es la falla cardíaca crónica. Les digo que de gran actualidad porque justamente hemos tenido unos años recientes con una amplia investigación respecto al tema, nuevas terapias, y recientemente, apenas a finales de agosto, tenemos la nueva guía europea de falla cardíaca, por lo cual les voy a hablar de los aspectos más relevantes que tuvimos en esta nueva actualización. Lo primero, y en lo que tenemos que hacer énfasis, es que la falla cardíaca es un síndrome clínico, y esto se hace hincapié incluso en un nuevo concepto que surge este año, que es lo que conocemos como la definición universal de falla cardíaca, en la cual se hace hincapié que debemos tener unos síntomas cardinales que pueden o no estar acompañados de unos signos al momento de la evaluación por el médico. Ahora, además de estos signos y síntomas, vamos a encontrar una anormalidad estructural o funcional del corazón que se va a relacionar desde el punto de vista fisiopatológico con un aumento en las presiones intracardíacas, un gasto cardíaco inadecuado en reposo o durante el ejercicio. Esto es lo que les mencionaba de lo que se conoce como la nueva definición o la definición universal del síndrome de falla cardíaca, en el cual las sociedades más importantes de cardiología del mundo hacen énfasis en los signos y síntomas de la enfermedad como el aspecto más relevante para el diagnóstico, el cual debe estar acompañado bien sea de la elevación de los péptidos natriuréticos o de los signos congestivos que podríamos encontrar bien sea a nivel pulmonar o sistémico. Hay una cosa aquí muy importante, y es que miren que es O, es decir, aunque cada vez en los estudios clínicos se hace más hincapié en la elevación de los péptidos natriuréticos para poder garantizar que el paciente tiene un compromiso cardíaco importante, nuevamente se hace énfasis en que el escenario clínico, tanto por los síntomas como por la evidencia de la congestión, va a ser lo más importante para poder llegar al diagnóstico. La guía europea entonces nos hace una clasificación que desde la guía previa ya la traía, pero donde nuevamente se recalca la importancia de los signos y síntomas, porque en este rango de fracción de eyección de 41 a 49, donde antes hablábamos de rango intermedio y ahora se llama simplemente falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, miren que antes aquí era necesario la realización de los péptidos natriuréticos, mientras que en la actualidad ya no se es necesario cuando la fracción de eyección es menos de 49, siempre y cuando tengamos los signos y síntomas de la enfermedad. Sí sigue siendo necesario las alteraciones ecocardiográficas estructurales y funcionales y la elevación de los péptidos natriuréticos en aquellos pacientes que tienen fracción de eyección preservada, que estaría definida por una fracción de eyección del 50% o más. Y adicionalmente, la definición universal de infarto nos tiene en cuenta el concepto de falla cardíaca con fracción de eyección recuperada, que es aquellos pacientes donde tenían una fracción de eyección menor del 40%, pero que tienen una mejoría de al menos 10 puntos y que su fracción de eyección final queda por encima del 40%. Entonces aquí tenemos todo el espectro de lo que sería el síndrome de falla cardíaca. Y como estamos haciendo hincapié en que lo más importante y lo que más recalcan tanto la definición universal de falla cardíaca como las guías europeas es en los signos y síntomas de la enfermedad, por eso debemos tener en cuenta esta tabla donde tenemos unos síntomas típicos, unos menos frecuentes y unos signos más específicos y otros menos específicos. La combinación de estos hallazgos, descartando obviamente otras posibles etiologías, asociado con unos signos congestivos y si tenemos disponibilidad de ellos los péptidos natriuréticos, definitivamente nos llevarán al diagnóstico. Otra cosa muy importante que se actualizó justamente en la definición universal de falla cardíaca es la clasificación por estadios que teníamos de la Asociación Americana del Corazón. Esta clasificación
que teníamos desde años atrás ha manejado los conceptos de falla cardíaca de estadios A a estadio D, pero siempre desde la práctica clínica hacíamos un cuestionamiento a que los pacientes con estadios A y estadio B todavía no tenían el síndrome clínico de falla cardíaca y por tanto no tenían la enfermedad. Es por tanto que justamente la definición universal de falla cardíaca tiene en cuenta eso, y es así como nos hace una actualización diciéndonos que los pacientes en estadio A son pacientes en riesgo pero que no tienen falla cardíaca, y aquí vamos a identificar pacientes con diferentes comorbilidades, antecedentes familiares, etcétera, que aumentan el riesgo de padecer falla cardíaca, pero que igual es un llamado de atención a identificarlos de forma temprana y darles un tratamiento adecuado. En el estadio D lo llamamos ya como prefalla cardíaca y son aquellos pacientes que ya tienen una alteración estructural o funcional, pero que no tienen todavía signos o síntomas de la enfermedad, es decir, no tienen el síndrome clínico de falla cardíaca. Ya el estadio C en adelante, C y D, son aquellos pacientes que sí tienen un síndrome de falla cardíaca porque ya tienen signos y síntomas, tienen evidencia de alteración estructural o funcional, y el estadio D, aquellos pacientes que tienen falla cardíaca avanzada. Aquí hay una actualización adicional en esta definición de la Sociedad Americana del Corazón, y es que antes decíamos que el AJA no tenía retroceso, es decir, un paciente que pasaba a B y pasaba posteriormente a C o a D nunca volvía a regresar en su clasificación de AJA. Sin embargo, se identifica o se tiene en cuenta que algunos pacientes que tenían una falla cardíaca avanzada, con las estrategias de tratamiento que se dan, con ese manejo acorde a guías, podrían tener una mejoría en la cual el paciente podría llegar a una falla cardíaca en remisión, un concepto que siempre se ha manejado más en oncología, pero que ya se hace importante de reconocer la importancia del tratamiento de la falla cardíaca, y con esto llegar nuevamente a un estadio C, es decir, ya podríamos hablar de que la falla cardíaca del D podría pasar al C, pero nunca nos devolveremos a menos que eso. Y otra clasificación que sin duda es fundamental porque es en la que están siempre establecidos y fundamentados los tratamientos de la falla cardíaca, que es la clasificación de la New York Heart Association, que es la clasificación funcional, y en la cual vamos a definir aquellos pacientes que están sin síntomas de la enfermedad hasta aquellos pacientes que están con síntomas en reposo, y aquellos pacientes que tienen cualquier tipo de síntomas, es decir, NIHA 2 en adelante, van a ser los que se van a beneficiar de las terapias modificadoras de la enfermedad. ¿Por qué es importante la falla cardíaca? Todo esto de que estamos hablando, porque es una enfermedad muy frecuente, más sobre todo en pacientes mayores de 50 años, adicionalmente porque la falla cardíaca se va presentando con incidencias que pueden llegar hasta el 5 a 10 personas por 1000 habitantes año, siendo aún, como mencionábamos con la edad, un aumento paulatino en esta enfermedad, y se considera que en términos generales es más frecuente en hombres que en mujeres. Pero tal vez por lo que yo quiero llamarle la atención que es importante hablar de falla cardíaca es porque no le damos la importancia pronóstica que tiene la enfermedad. Este es un estudio escandinavo donde podemos ver cómo se compararon los pacientes con falla cardíaca, hombres en la letra A y mujeres, la figura B, donde se compararon contra los tipos de cáncer más frecuentes que dan a esta población. Y miren que la falla cardíaca está en verde, tanto en hombres como en mujeres, salvo por el cáncer de pulmón. En ambos grupos, la falla cardíaca tuvo un pronóstico similar al de los otros tipos de cáncer, tan frecuentes como próstata en hombres, vejiga, cáncer colorectal o cáncer de mama, colorectal y ovario en mujeres. Y este llamado de atención es especialmente útil en las mujeres porque, si bien es cierto y no está para nada mal que existan campañas sobre la importancia de la detección del cáncer de mama, no existe la misma conciencia para la detección de enfermedad cardiovascular, a pesar de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Pero sin duda alguna, lo que les quiero llamar la atención es que la falla cardíaca, a pesar de los avances en el tratamiento, si no tenemos unos cuidados adecuados, vamos a tener un pronóstico igual o peor que muchos de los tipos de cáncer. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, pues no voy a profundizar mucho en ello, pues por cuestiones de tiempo y porque tenemos que resaltar otros aspectos,
Pero sí es importante recordar que lo que vamos a tener generalmente son unos episodios índices que van a llevar a un daño cardíaco primario, que en la medida que se van generando mecanismos neurohormonales van progresando, y con noxas secundarias vamos llevando a la remodelación cardíaca y al paso de pacientes que eran asintomáticos a convertirse en sintomáticos, y donde tenemos una mezcla de diferentes mecanismos que hemos ido aprendiendo en el tiempo y que justamente es lo que nos está permitiendo poder desarrollar nuevas terapias en el manejo de esta enfermedad, donde hemos aprendido que hay activación neurohormonal con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema nervioso autónomo, activación de péptidos natriuréticos, mecanismos de estrés oxidativo, apoptosis, hipertrofia, alteraciones electrolíticas, que todo en conjunto es lo que va a llevar a la aparición, perpetuación, progresión de la enfermedad. Pero entonces lo que vamos a hacer más énfasis es en los aspectos que las nuevas guías y la definición universal de falla cardíaca nos hacen énfasis en lo que es importante para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Dentro del diagnóstico debemos recordar que debemos realizar un electrocardiograma a todos los pacientes. No es concebible que un paciente tenga una ecocardiografía o hasta varias ecocardiografías y no tenga un electrocardiograma. El electrocardiograma es fundamental, es un estudio de bajo costo y que nos va a ayudar a detectar muchas alteraciones y nos va a servir en el diagnóstico diferencial. Recordemos que un electrocardiograma completamente normal disminuye de forma importante la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome de falla cardíaca, aunque no lo excluye por completo. Ahora, las alteraciones en el electrocardiograma son inespecíficas y no hay una alteración específica que nos diga que el paciente tiene un síndrome de falla cardíaca. Los péptidos natriuréticos, si bien la definición universal de falla cardíaca ya no les pareciera no prestarles tanta atención, definitivamente en los ensayos clínicos de nuevos medicamentos es uno de los componentes, y es claro en las implicaciones pronósticas que tiene el BNP o el NT-proBNP. Incluso las nuevas guías hablan del ANP también para el diagnóstico de esta enfermedad, recalcando que en aquellos pacientes con fracción de eyección preservada, es decir, 50% más, sí debe haber siempre una medición del BNP para hacer el diagnóstico, y en los pacientes con levemente reducida o reducida, el BNP, la guía nos recomienda que lo solicitemos, pero más con implicaciones pronósticas, no necesariamente para el diagnóstico. Adicionalmente, a los pacientes hay que hacerle una química sanguínea, donde miremos que el paciente no tenga anemia, una ferrocinética para definir necesidad de suplencia de hierro, adicionalmente función renal y electrolitos, tanto por las terapias que le vamos a dar a los pacientes, bien sea diuréticas o terapias modificadoras de la enfermedad, una radiografía de tórax que siempre va a ser importante para el diagnóstico, para diagnósticos diferenciales, para identificar signos de descompensación, congestión pulmonar, diagnósticos diferenciales como lo mencionaba. Y obviamente la ecocardiografía va a ser fundamental porque, como lo hemos mencionado en las diferentes clasificaciones, hace parte para poder definir cuál es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, con esto clasificar el tipo de falla cardíaca, pero adicionalmente es fundamental para establecer la etiología, pues nos puede ayudar a identificar alteraciones segmentarias que nos hagan pensar en enfermedad coronaria, alteraciones valvulares, cardiopatías congénitas, signos de hipertrofia o disfunción diastólica que nos hagan pensar en enfermedades infiltrativas o enfermedades restrictivas, por lo que definitivamente es el examen de elección. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la resonancia magnética cada vez va ganando más relevancia en el diagnóstico de la falla cardíaca. Uno, como un reemplazo de la ecocardiografía en aquellos pacientes que tienen mala ventana, pero dos, en aquellos pacientes en los que en la valoración inicial no tenemos un diagnóstico claro etiológico. La resonancia magnética va a ser fundamental para tratar de identificar lesiones miocárdicas específicas y con ello llegar a un diagnóstico más certero. La coronariografía, las guías nos siguen insistiendo que no se recomiendan de rutina para el estudio de la etiología de la falla cardíaca, sino que debe estar indicada en aquellos pacientes que tienen una probabilidad importante de enfermedad coronaria y que adicionalmente tienen evidencia clínica de isquemia y que es refractaria al tratamiento. La biopsia endomiocárdica sigue siendo una alternativa de diagnóstico, pero para etiologías muy específicas que ya generalmente un grupo especializado definirá a qué pacientes van a tener indicación, generalmente ante sospecha de enfermedades infiltrativas o aquellos pacientes con fenómenos inflamatorios como la miocarditis o fallas cardíacas agudas sin una etiología clara y sin respuesta a la terapia médica.
Este es entonces el algoritmo diagnóstico que nos propone la Guía Europea de Cardiología, donde nos dicen que lo primero que debemos es sospechar falla cardíaca en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, signos y síntomas de la enfermedad, recalcando la importancia diagnóstica de esta, y miren lo que les mencionaba, la importancia del electrocardiograma, tener cualquier alteración en el electrocardiograma. Con estas tres cosas vamos a tener ya una sospecha importante de la enfermedad. Los péptidos natriuréticos definitivamente nos van a apoyar el diagnóstico, aunque recordemos que si pasamos directamente a la ecocardiografía por disponibilidad, como en nuestro medio, que paradójicamente, a pesar de ser más costosa la eco que el BNP no está en el plan de salud, mientras que la ecocardiografía sí. Entonces, si tenemos un BNP, nos dirá que este paciente sin duda necesitará una ecocardiografía, y si ya tenemos alteraciones en esta ecocardiografía, de acuerdo a la fracción de eyección, pues clasificaremos al paciente, como lo hemos mencionado, menos de 40 o hasta 40 falla cardíaca con fracción de eyección reducida, entre 41 y 49 levemente reducida y 50 o más preservada. Y con esto ya lo que vamos a proceder es, con la misma ecocardiografía o con estudios adicionales, vamos a mirar cuál es la posible etiología. Recordemos que si los BNP no están elevados y si no encontramos alteraciones en la ecocardiografía, haremos o diremos que el diagnóstico de falla cardíaca es muy improbable, y por eso deberíamos considerar diagnósticos alternativos. Pero hay una cosa muy importante, y es en aquellos pacientes con fracción de eyección preservada que debemos excluir que puedan tener condiciones que puedan simular un síndrome de falla cardíaca, como son aquellos pacientes con patología pulmonar, pacientes con alteraciones hematológicas graves o pacientes que tengan también obesidad, por ejemplo. Una vez establecimos el diagnóstico, los objetivos del tratamiento estarán guiados hacia el estado clínico de nuestro paciente para mejorarle su capacidad funcional, mejorarle calidad de vida, hospitalizaciones y mortalidad. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Entonces, primero tenemos unas medidas generales, lo que se basa en identificar cuál es la etiología de la falla cardíaca y dar tratamientos específicos. No es lo mismo un paciente con cardiopatía isquémica, donde debemos tratar de mejorar la perfusión miocárdica y por tanto mirar si se beneficia de alguna estrategia de reperfusión, pues, o de revascularización. Un paciente con una valvulopatía en el que corregiremos su valvulopatía o corregiremos una cardiopatía congénita, o un paciente que tenga una patología infiltrativa, donde el tratamiento directamente de esa patología infiltrativa va a tener implicaciones pronósticas. Adicionalmente, debemos hacerle hincapié al paciente en la necesidad de tratar factores de riesgo modificables y lo que llamamos los cambios terapéuticos en el estilo de vida, evitar medicamentos deleterios como pueden ser esteroides o medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos. Además de eso, enseñarle al paciente a que es el primer tratante de su enfermedad. El paciente debe estar educado y comprometido con el tratamiento de su enfermedad. Eso incluye que el paciente debe conocer cuál es su peso seco, idealmente tener una báscula y saber cómo es el comportamiento de su peso, y cuando tenga cambios mayores a 2 kilos de peso corporal, pensar en que está haciendo signos de sobrecarga, y en un paciente bien educado seguramente él mismo podrá manejar su terapia diurética. Y una cosa muy importante, siempre nos enseñaron hace muchos años ya que había que hacer restricciones hidrosalinas, pero la evidencia ha demostrado que la restricción hidrosalina no logra beneficios importantes en el paciente y sí le altera su calidad de vida. Es por eso que la Guía Colombiana de Falla Cardíaca lo que recomienda es en cuanto a la restricción de sal y líquidos, es que esta no sea exagerada. Y es así como en cuanto a restricción de sal nos dice 3 a 5 gramos al día y líquidos 1.5 a 2 litros al día, pero esto también se tendrá que tener en cuenta qué tan activo es el paciente, cuál es el clima, porque obviamente no es lo mismo si está en una ciudad fría que si está en una ciudad muy calurosa, y acorde a esto evitar que el paciente tenga síntomas molestos como la sed. Pero definitivamente lo que ha demostrado impacto en la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca es lo que conocemos como la terapia guiada por guías o la terapia modificadora de la enfermedad. En años recientes, desde el 2016 hacia acá, hemos tenido un nuevo boom de medicamentos que han mostrado impactos muy relevantes en el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca.
Esto adicionado a medicamentos que desde finales de los 80 y comienzos de los 90 empezaron a mostrar también importancia en el manejo, pero como vemos, realmente llevamos muy pocos años con un tratamiento efectivo para poder impactar en la mortalidad de falla cardíaca. Estos medicamentos que conocemos al día de hoy como medicamentos de primera línea y que siempre se deberían incluir en el paciente con falla cardíaca son los IECAs o los antagonistas del receptor de neprilicina. Miren que de esta primera línea salen los ARA2, porque los ARA2 eran medicamentos que estaban reservados solamente a aquellos pacientes que no toleraran los IECAs, porque los IECAs eran el primer medicamento de elección. Pero como los ARNI tienen justamente un ARA2 combinado con el antagonista de neprilicina, ya se reconoce que los ARA2 no tendrían una cabida en esta primera línea de terapia, sino que la alternativa a los IECAs serían los ARNI. Adicionalmente, los beta bloqueadores, los antagonistas del receptor mineralocorticoide y el medicamento que entra, que el ARNI ya estaba en la guía previa, pero que definitivamente ha sido una gran bendición para el manejo de la enfermedad metabólica y cardíaca, que son los inhibidores SGLT2, la dapaglifosina y la empaglifosina, que ya muestran evidencia contundente que en pacientes con y sin diabetes son medicamentos que impactan en mortalidad, y los diuréticos básicamente para el manejo de la sobrecarga. Adicionalmente, recordar que el desfibrilador y la terapia de resincronización van a estar indicadas especialmente en pacientes que persisten sintomáticos a pesar de una terapia médica, y las guías nos hacen énfasis en que especialmente van a estar indicados en cardiopatía isquémica el desfibrilador, mientras que se le bajó el nivel de recomendación en la cardiopatía no isquémica, aunque sigue siendo una terapia que se puede considerar. El resincronizador en aquellos pacientes especialmente que tengan un bloqueo de rama izquierda. Si no tienen bloqueo de rama izquierda, se va a necesitar un QRS más ancho y adicionalmente que tenga con un menor nivel de recomendación. Y de hecho a las QRS entre 130 y 149 se les bajó también el nivel de recomendación, y solo cuando los síntomas persisten luego de estas terapias, que son las que han mostrado impacto en mortalidad, se considerarán otras terapias. Esto es entonces lo que la guía nos habla como los medicamentos que siempre deben estar en todos los pacientes. Insistir, IECA o ARNI. La guía europea dice que el ARNI es una reemplazo al IECA en aquellos pacientes que no tuvieron buena tolerancia al IECA o que no han tenido mejoría clínica con el IECA. Las guías americanas, por ejemplo, lo ponen como al mismo nivel de inicio, y de hecho varios expertos así lo proponen, que se podría empezar con cualquiera de ellos. Los beta bloqueadores con impacto en mortalidad, que son metoprolol, succinato, carvedilol y bisoprolol, el nebivolol con algunas consideraciones que por eso algunas guías no lo tienen en cuenta. El antagonista de receptores mineralocorticoides y el inhibidor SGLT2 son los medicamentos que todo paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida debe tener. Y los inhibidores SGLT2 han sido una bendición en el manejo de estos pacientes. Se han propuesto todos estos mecanismos como posibles efectos cardiovasculares que explican el impacto en morbimortalidad que han tenido. Sin embargo, son medicamentos que aún estamos tratando de entender de mejor forma por qué es que tienen esos impactos. Los otros medicamentos que se podrían utilizar van a reducir hospitalizaciones y mortalidad, porque en los estudios se tuvieron desenlaces compuestos, pero que no han sido tan consistentes como los medicamentos de primera línea, y es aquí entonces donde vamos a considerar la terapia de resincronización y desfibrilador en las condiciones como ya mencionábamos, la anticoagulación sin duda en los pacientes con fibrilación auricular, el uso de digoxina o ablación de venas pulmonares para el control de la respuesta ventricular, que cada vez muestra mayores beneficios también, la revascularización en aquellos pacientes que tienen síntomas persistentes o que tienen una falla cardíaca claramente isquémica y en eventos coronarios agudos, la corrección de hierro en aquellos pacientes que tengan déficit de hierro demostrado por alteraciones, una disminución en la ferritina menor de 100 o cuando esta está entre 100 y 200 y una saturación de transferrina menor del 20%, y la corrección de otras patologías.
Recordar que la ivabradina solamente después de que el paciente ha tenido titulación del betabloqueador, si está en ritmo sinusal y tiene frecuencia mayor de 70. Y otra de los avances que se han tenido es en la regurgitación mitral funcional, donde el MitraClip o la corrección de valvas parece ser una alternativa, pero en poblaciones muy específicas. Y como les decía, los ARA2 ya quedan relegados a aquellos pacientes que no toleren el IECA ni el ARMI, que sería ya una población demasiado específica. Y finalmente recalcar que aquellos pacientes en falla cardíaca avanzada deben ser evaluados por un grupo experto porque van a necesitar unos tratamientos adicionales, y que todos los pacientes con falla cardíaca se benefician para mejorar su calidad de vida, de rehabilitación cardíaca y siempre de un manejo por un grupo multidisciplinario en un programa de falla cardíaca con experiencia. Esto finalmente, que es propiedad del doctor Juan Manuel Senior y que incluso antes de la publicación de las guías propuso esta figura, donde nuevamente tenemos los 4 medicamentos en el centro para el manejo de la falla cardíaca, y aquí tenemos todas las opciones que obviamente pues no les puedo mencionar por cuestiones de tiempo, pero que son importantes que ustedes la consideren, porque de acuerdo a las características de cada paciente vamos a mirar todas estas otras alternativas cuando podrían aportarnos beneficios adicionales. Muchas gracias. Los esperamos mañana, jueves 25 de noviembre a las 3 de la tarde, para continuar con la programación académica del 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas Antioquia. Les recordamos además que las conferencias están quedando grabadas en nuestro canal de YouTube Asmedas Antioquia y en la página de Facebook Asmedas Antioquia. Feliz noche a todos.